Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues siguiendo con los artículos de fe, vamos a ver hoy el cuarto artículo de fe. Vimos el primero que hablaba de la Trinidad, el segundo que hablaba de la caída y el tercero de la expiación de Cristo, y siguiendo un orden lógico como lo hizo el profeta en su día, pues vamos a hablar de los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. El artículo de fe número 4 dice: creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son primero fe en el Señor Jesucristo, segundo arrepentimiento, tercero bautismo por inmersión para remisión de los pecados y cuarto imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Tendríamos que aclarar que es un principio y que es una ordenanza. Primero, ¿qué es un principio? Un principio es una doctrina, una verdad o una ley básica. Por lo tanto, la fe y el arrepentimiento son los primeros principios del Evangelio. Son las leyes básicas, las doctrinas básicas del Evangelio. ¿Dónde podemos encontrar esto mismo que acabamos de leer, artículo de fe? Pues precisamente en el Nuevo Testamento, puesto que la Iglesia es la restauración del Evangelio primitivo de Cristo, lo encontramos en el Evangelio, mejor dicho, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38. Pedro, después de dar un hermoso sermón a unos judíos que estaban escuchando después de la resurrección de Cristo, pues les dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Ellos habían escuchado el mensaje, se habían sentido profundamente impresionados por ese mensaje, habían creído en ese mensaje. ¿Y qué les contesta Pedro al preguntarle qué vamos a hacer después de escuchar la verdad y haber sentido que es verdadero? Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos el cuarto artículo de fe, ¿no? Estos hombres que habían creído en Cristo, que habían tenido fe en las palabras de Pedro, Pedro les dice que después de haber tenido esa fe tienen que arrepentirse, bautizarse por inmersión para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? Podríamos empezar diciendo qué es la fe y qué es el arrepentimiento, estos dos primeros principios. La fe, pues hay algunas escrituras que nos hablan muy claramente de ellas. Por ejemplo, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición muy exacta de lo que realmente es la fe. Es algo que no podemos ver físicamente, pero que podemos llegar a saber y conocer personalmente. O Alma 32:21 en el Libro de Mormón nos dice: la fe no es tener un conocimiento perfecto de todas las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Otra hermosa definición de un profeta, en este caso del Libro de Mormón, nos dice que la fe es la esperanza en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Por lo tanto, es importante que comprendamos que la fe es ese conocimiento espiritual de cosas que no podemos ver, pero que podemos llegar a saber que son verdaderas, de la misma manera que sabemos que en el mundo físico podemos comprobar que el sol sale por el este, o que después de la primavera viene el verano y después llega el otoño y luego el invierno. Son cosas que físicamente podemos ver y espiritualmente, por medio de la fe, conocer esas cosas. ¿Qué podríamos hablar de la fe? Pues la fe es un don de Dios que Dios nos da a cada uno de nosotros para conocerle, para conocer el propósito de la vida y para conocer a nuestro Padre Celestial. Y la fe nos abre una puerta a la realidad espiritual, cosas que no se ven a simple vista, como dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que no podemos ver, pero que podemos conocer con certeza, que podemos realmente llegar a hacer. ¿Qué significa esto? Pues como decía al principito, lo esencial es invisible a la vista, ¿no? Y hay cosas que no podemos ver físicamente, pero que son más importantes y que debemos conocer. Por ejemplo, si analizamos una gota de sangre y la vemos a simple vista, pues solamente veremos un pequeño puntito de líquido rojo. Pero si esa gota de sangre la ponemos en un microscopio, ¿qué veremos en el microscopio? Empezaremos a ver partes de la sangre, los componentes de la sangre, que a simple vista no podemos ver, pero que están ahí, son invisibles a nuestra vista, pero son visibles a través de un aparato, que es el microscopio, que aumenta
aumenta la capacidad de ver estas cosas. Por lo tanto, la fe sería como un microscopio para nosotros, cosas que a simple vista no podemos ver, pero que están ahí, que existen, si simplemente le ponemos ese aumento y esa capacidad, ese conocimiento extra, como podría ser una lupa o podría ser un microscopio, nos permiten ver cosas que nuestros ojos por sí mismos no ven, pero que están ahí. La fe también es un principio de poder. Pues mediante la fe podemos tener el poder para realizar cualquier cosa. Por medio de la fe podemos tener un testimonio, es decir, podemos conocer a Dios, saber que Él existe y conocer su propósito y su deseo para nosotros. Y el testimonio completo de que Él existe, nuestro Padre, y nos ama. Por medio de la fe podemos hacer milagros. Por medio de la fe, bueno, ya lo sabemos, hay muchas escrituras que lo dicen. Por medio de la fe podemos ver grandes milagros. Y sobre todo, por medio de la fe, podemos conquistar cualquier cosa, podemos vencer cualquier cosa y conseguir cualquier cosa por imposible que sea. Porque por medio de la fe, que es un principio de poder, repito, podemos llegar a conocer todas las cosas, hacer todas las cosas y sentir todas las cosas. Por lo tanto, la fe nos aumentaría nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el propósito de la vida y en el plan de salvación. Y nos daría además una esperanza y una confianza y una paz para el futuro, para saber que todas las cosas que pasamos, que sufrimos o que soportamos en esta vida tienen un propósito eterno. Y entonces podemos ver realmente el porqué de las cosas, por qué estamos aquí, por qué estamos pasando lo que pasamos y qué podemos aprender que nos va a preparar para la vida futura. Y sobre todo un principio importante, y es que la fe crece con la rectitud. No podemos tener fe si no somos rectos, si no guardamos los mandamientos de Dios. Y no podemos hacer lo correcto. Si no hacemos lo correcto, nuestra fe no va a aumentar. Hasta llegar al momento que podamos decir, como dijo Pablo, Cristo vive en mí. Cuando llegamos a sentir eso, cuando llegamos a ser verdaderos discípulos de Cristo, nuestra fe va a aumentar hasta llegar a ser casi un conocimiento perfecto. Ese sería el primer principio del Evangelio. El segundo sería el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, pues si hemos desarrollado esa fe que nos hace conocer a Dios, conocer el plan de salvación, lógicamente tenemos que cambiar nuestra vida. Nuestro corazón debe de cambiar y nuestra vida, pensamientos y obras deben de acercarse al modelo de Jesucristo. Abrimos nuestra vista a un mundo espiritual, a una realidad espiritual, conocemos el plan de salvación, el propósito de la vida y lo que Dios espera de nosotros, y entonces el arrepentimiento nos ayuda a cambiar nuestra vida para seguir los mandamientos de nuestro Padre, que nos van a llevar al final a obtener la felicidad en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Lógicamente, en este mundo caído, como veíamos en el primer artículo de fe, estamos sometidos a imperfecciones, a debilidades y a muchas limitaciones, y por eso es una lucha constante de nuestro yo espiritual con nuestro yo terrenal o carnal. Tenemos que vencer lo que decía el rey Benjamín en el libro de Mormón, el hombre natural, y el hombre natural es enemigo de Dios a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se haga santo por la expiación de Cristo. Por lo tanto, tenemos que luchar. ¿Y esa lucha cómo la hacemos? Mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso mediante el cual cambiamos nuestra forma de ser del yo natural al yo espiritual. Es una lucha que tenemos que hacer. Primero lo hacemos para bautizarnos, lógicamente. Tenemos que hacer un cambio grande, tenemos que cambiar y nacer de nuevo, tenemos que borrar nuestros pecados anteriores y nacer a una nueva vida. Por lo tanto, el arrepentimiento es previo al bautismo y es la forma que tenemos de poner nuestra vida en orden y armonía con los mandamientos de Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Que solo se hace una vez? No. Después de bautizarnos, lógicamente, tenemos que seguir cambiando porque seguimos luchando. Lo que pasa es que el gran cambio se hace antes de bautizarse. A lo mejor tenías una vida de pecado, una vida de maldad, pues cambias y luego ya tienes que hacer una vida de esfuerzo por santificarte y perfeccionarte. Con lo cual tienes que seguir arrepintiéndote, tienes que seguir cambiando en tu vida, pero ya de una forma menor, ya no una forma a lo mejor tan brusca como era antes del bautismo, pero sí que es un proceso diario que tenemos que hacer pequeños cambios después de bautizarnos. El arrepentimiento significa sentir pesar por lo que hacemos mal, pedirle perdón al Señor y esforzarnos por mejorar cada día y alejarnos del pecado. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, que esa tristeza de
saber que hemos hecho algo malo que nos ayuda a arrepentirnos, produce arrepentimiento, produce cambio en nuestra vida para nuestra salvación. Es algo muy hermoso y muy bonito. O Alma 42:29 dice: solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Es decir, ese sentimiento, esa zozobra, ese sentimiento, esa tristeza que según Dios, que decía Pablo, nos conduce al arrepentimiento. Cuando sabemos que hemos hecho algo incorrecto y que nos aleja del Señor, sentimos ese pesar que nos ayuda a arrepentirnos y a cambiar. O como dijo el propio Jesucristo cuando se apareció a los nefitas, un poquito antes, mejor dicho, desde los cielos, antes de aparecerse a los nefitas, les dice: vuestros holocaustos y sacrificios cesarán, porque antes de la venida de Cristo, del sacrificio de Cristo, cuando una persona se arrepentía, ofrecía las primicias de los animales como sacrificio por el pecado, ¿no? Los corderos que se inmolaban según la ley mosaica para perdón de pecados. Pero Cristo les dice: vuestros sacrificios cesarán y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Está en 3 Nefín 9:20. Me ofreceréis un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Corazón quebrantado es un corazón arrepentido y un espíritu contrito es una persona humilde que se acerca al Señor. Eso es lo que el Señor nos pide hoy en día como arrepentimiento, como sacrificio por nuestros pecados, que nos arrepintamos y que seamos humildes. ¿Para qué? Para poder cambiar cada día, mejorar cada día y acercarnos a Dios. De esta manera tendríamos ya, dijéramos, los dos primeros principios del Evangelio: la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Y llegaríamos a las dos ordenanzas básicas y primarias del Evangelio. ¿Qué es una ordenanza? Primero, una ordenanza es una ceremonia o rito sagrado que tiene un significado espiritual. Es decir, hacemos algo físicamente que tiene un significado espiritual, tiene una simbología o unos matices que nos ayudan a comprender una realidad espiritual a través de una ordenanza terrenal y física. El bautismo sería la primera ordenanza del Evangelio, se realiza por agua, es la primera ordenanza, por inmersión, para remisión de los pecados. De hecho, bautizar significa sumergir. Por lo tanto, el bautismo se hace por inmersión. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Después de haber ejercido fe en Jesucristo y arrepentirnos, tenemos que ser bautizados para que nuestros pecados sean limpiados. Y precisamente se hacen en agua, que simboliza la limpieza y la pureza. Por lo tanto, por medio del bautismo lo que hacemos es abrir la puerta al Evangelio de Cristo. El bautismo es la puerta de entrada al camino que nos lleva a obtener la vida eterna. Ese sería el principio. Pero claro, luego quedan muchas cosas que hacer después del bautismo, pero necesariamente primero tenemos que abrir la puerta para iniciar ese camino, y la puerta es el bautismo. Ahora bien, para que el bautismo sea válido y sea realmente considerado para el Señor, para que lo que atemos en la tierra quede atado en los cielos, tiene que cumplir ciertas características. Si no se cumplen estas características, ese bautismo no tiene ninguna validez. Yo creo que hay 4, no sé si podremos encontrar alguna más, pero para mí hay 4 puntos fundamentales para un bautismo, para que sea realmente válido y reconocido por el Señor. Primero, la forma que se realiza. La forma es por inmersión. Como hemos dicho, bautizar es sumergir. Por lo tanto, no vale cualquier otra fórmula. La forma de hacerlo es por inmersión, porque además simboliza la muerte al pecado y la resurrección a vida eterna. Cuando uno es sumergido en el agua, muere al pecado, y cuando sale del agua, revive a una vida eterna, a una nueva criatura. Lo segundo sería el formato. No solo la forma, sino el formato que se utiliza. Y como dicen las Escrituras, tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se hace de otra manera, no es la manera correcta y no sería válido. Lo tercero, quizás lo más importante, es la autoridad del que realiza el bautismo. No cualquiera puede llegar y decir: yo te voy a bautizar. ¿Por qué? Porque tú tienes fe y te has arrepentido, y yo soy perico de los palotes, pero te bautizo porque yo quiero y porque creo que puedo hacerlo. No, una persona tiene que ser ordenada a la autoridad del sacerdocio. Una persona que bautiza tiene que estar reconocido por el Señor, tiene que haber recibido la ordenación, como Pedro y los apóstoles recibieron el sacerdocio de manos del Señor y fueron sus apóstoles. Y los apóstoles luego,
con su autoridad organizaron la Iglesia después de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, se necesita la autoridad del sacerdocio para bautizar y que ese bautismo sea válido, si no, no tiene ningún sentido. Y el cuarto punto es la edad. El bautismo es para arrepentimiento, para remisión de pecados. Un niño no tiene pecados, ni se puede arrepentir, ni puede ejercer fe. Por lo tanto, la edad es importante. Una persona tiene que tener la capacidad de distinguir el bien y el mal. Por eso un bebé no puede ser bautizado, sería completamente inválido. Y esto es un tema bastante polémico que lo trataré en alguna ocasión completamente en otro vídeo. Pero estos 4 puntos son importantes porque sin ellos el bautismo no sirve absolutamente para nada. Si no se cumplen los 4, no vale para nada. ¿Y por qué tan importante el bautismo? Porque el Señor mismo lo explicó en Juan 3:5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, vemos que para entrar al reino de los cielos, para cruzar esa puerta, hay que ser bautizados en el agua y en el Espíritu, que sería el cuarto punto, o la segunda ordenanza, que es la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Pero queda aquí dicho que Cristo enseñó que tenemos que ser bautizados en agua y recibir el don del Espíritu Santo. Por eso se llama el bautismo de agua y el bautismo de fuego. Y ahora lo vamos a ver. En Almas 7:14... se nos dice: ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez no podréis heredar el reino de los cielos. Venid pues y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Vemos que realmente el profeta Alma quien está explicando esto y qué tan importante es. Y en la revelación moderna, en estos últimos días, en Doctrina y Convenios 20:37, también nos habla del bautismo y nos dice lo siguiente: los requisitos para que una persona pueda ser bautizada. Además, por vía de mandamiento a la Iglesia concerniente a la manera del bautismo. Todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la Iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su Iglesia por el bautismo. Creo que lo explica perfectamente. Estas dos escrituras nos explican muy claro y muy bonito, muy hermosamente, lo que significa el bautismo de agua. Y ahora llegamos entonces al bautismo de fuego, que sería la segunda ordenanza, que es la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Muchas personas en la cristiandad, yo creo que todas, excepto la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia verdadera de Cristo, restaurada en estos últimos días por profetas y con la autoridad del sacerdocio, precisamente dado el profeta José Smith y Oliverio Cowdery por Pedro, Santiago y Juan, los primitivos apóstoles de Jesucristo, que le dieron esa misma autoridad a José Smith y a Oliverio Cowdery en 1829, y con esa autoridad pudieron, y con esas llaves del sacerdocio, pudieron restaurar todas las cosas y predicar el Evangelio y administrar las ordenanzas con la autoridad de Dios. Pues precisamente con esa autoridad podíamos recibir nosotros todas estas cosas y conocer todas estas cosas. Porque el Espíritu Santo no se recibe espontáneamente. Casi todos los cristianos, como decía, piensan que espontáneamente se recibe el Espíritu Santo. Como uno se bautiza en agua y ¡pum!, de forma misteriosa, invisible y secreta se recibe el Espíritu Santo. Y eso no es así. Bíblicamente no es así. Eso solo pasó una vez en Pentecostés, donde estando reunidos los discípulos de Cristo, vino como un viento fuerte y lenguas de fuego repartidas que cayeron sobre ellos. Pero eso solo pasó una vez. Y además fue visible, aunque fue de una manera milagrosa. Pero ¿cómo se realiza precisamente ese bautismo de fuego, sin el cual el bautismo de agua no sirve de nada? Porque es como quedarse a la pata coja, ¿no? Hay dos patas para el bautismo, que es el de agua y el de fuego, el bautismo en agua y el don del Espíritu Santo, que se recibe por imposición de manos, y lo vamos a ver ahora.
Como decía, el don del Espíritu Santo se llama también bautismo de fuego, es el que completa el bautismo de agua para poder recibir el don del Espíritu Santo, que leíamos en Hechos 2:38 cuando decían, varones, ¿qué haremos? Dice, arrepentíos y bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí quiero aclarar una cosa, que luego vamos a ver también en Juan 14:26, qué es el Espíritu Santo, pero una cosa muy importante. Una cosa es sentir y ser guiados por el Espíritu Santo y otra cosa es tener el don del Espíritu Santo. Es decir, una cosa es, por ejemplo, ser sanado y otra tener el don de sanación. O sea, al fin y al cabo parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Significa que aunque nosotros como santos de los últimos días testificamos de que tenemos la autoridad del sacerdocio y las ordenanzas verdaderas de Cristo del siglo I, de la Iglesia primitiva de Cristo, restauradas en el siglo XIX por mensajeros celestiales y por profetas modernos, significa que tenemos y podemos hacer las cosas tal como Pedro las hizo, que hemos visto en Hechos 2, y tenemos la autoridad y tenemos la revelación para saber exactamente qué había que hacer, pero no significa que tengamos la exclusiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para todos los seres humanos, todas las personas, y lo hemos visto en Doctrina y Convenio, dice, el que recibe el Espíritu Santo y manifiesta por sus obras será bautizado. Es decir, que antes de ser bautizado y recibir esta ordenanza después del bautismo de agua, cualquier persona en nuestra iglesia y fuera de la iglesia puede ser guiado, inspirado y guiado sería la palabra por el Espíritu Santo. Cualquier persona, todo lo que es bueno viene de Dios y todo lo que viene de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona en cualquier religión, incluso los que no creen en Dios, que hacen algo bueno, probablemente y seguramente han sido guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no es exclusiva nuestra ni de nadie. El Espíritu Santo puede estar con cualquier persona que desee hacer lo bueno. Pero el don del Espíritu Santo, que es tener la garantía, la compañía y la compañía, sería la compañía, pues es tenerlo permanentemente contigo para que te guíe, para que te instruya, para que te acompañe, para que te consuele y te guíe. Eso solamente se hace por medio de las ordenanzas del sacerdocio. Y esta ordenanza es el bautismo de fuego, que es recibir el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos, de aquel que tiene la autoridad para hacerlo. ¿Cómo recibimos o cómo se hace el don del Espíritu Santo? Pues de la misma manera que hemos hablado del bautismo de agua, tiene una forma, que es la imposición de manos, y las personas ponen las manos sobre la cabeza. La persona que tiene autoridad, sería el principio, tiene que tener la autoridad del sacerdocio, pone la mano sobre su cabeza y le da el don del Espíritu Santo. Y lógicamente la edad también tiene que ser adulto, porque un niño no va a enterarse de nada y ni lo necesita hasta que no sea responsable de sus hechos. Y tenemos un ejemplo muy claro en Hechos 8. Hechos 8, versículos 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Felipe tenía la autoridad para bautizar, pero solo bautizaba con agua. Luego tuvieron que llamar a los apóstoles, que tenían la autoridad completa, para bautizarlos en fuego y darles el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Podemos ver también en Hechos 19, 5, 6 lo mismo. En Hechos 19, 5, 6, de nuevo se repite. Y esto es que nadie lo hace. Y lo están leyendo en la Biblia y ninguna iglesia que yo sepa lo hace. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, que el Espíritu Santo se recibe después del bautismo de agua por medio de la imposición de manos de los que tienen la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, es importante que sepamos esto.
También hay unos requisitos: edad, autoridad y forma para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace por nosotros? Pues el Señor mismo nos lo prometió. Está en el capítulo 14 de Juan 14, 26, que nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo es el Consolador, el Paráclitos, que se dice en griego. Es el segundo Consolador. Como Cristo acompañó y consoló a sus discípulos en vida, después de la vida, a todos los demás, por medio del Espíritu Santo recibimos esa consolación, esa guía y esa compañía. El Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, es divino, es un ser divino y por lo tanto puede morar en nosotros, puede acompañarnos, puede guiarnos, puede darnos paz, consuelo y sobre todo revelación para nuestra vida diaria. Con esto creo que quedaría muy claro ya lo que son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio: la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros hechos malos, el bautismo por inmersión en agua para la remisión de nuestros pecados y la recepción del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de aquellos que tienen la autoridad. Todo esto sería el inicio y el principio del camino a la salvación. Esto nos convierte en hijos de Dios espiritualmente hablando, como hijos del convenio, y se abre el camino para obtener la vida eterna. Por lo tanto, estos son los primeros principios del Evangelio, que en el artículo 4 hemos leído: creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para remisión de los pecados; y cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Claro, sencillo, rotundo y completamente bíblico. Este es el Evangelio de Cristo del siglo I. Y este es el Evangelio que fue restaurado, que se perdió después de la gran apostasía a partir del siglo II, III. Estos principios se fueron perdiendo, estas formas y autoridades desaparecieron, y por tanto era necesario que la Iglesia fuera restaurada para poder recibir estos principios y ordenanzas tan básicos, tan importantes, que hoy en día, gracias al Señor, tenemos restaurados en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Que Dios les bendiga.